Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. Cuentan que a Winston Churchill alguna vez, cuando estaban empezando los autos con los motores a combustión, miró el auto, estos primeros, humeaba bastante, dijo, esto no me gusta. Vamos a hablar de contaminación de autos, de eficiencia energética, de hidrógeno verde, de qué nos espera, si vamos por buen camino o no, si se está revirtiendo. Hay algunos que dicen que las metas podrían no lograrse. Gianni López es ingeniero civil mecánico, es magíster en gestión y emprendimiento tecnológico, es director del Centro Mario Molina, Chile, y además pertenece al TTST de Estados Unidos porque es director en Estados Unidos de este organismo. Nos acompaña hoy día y se lo agradecemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás, por la invitación. Hay una ley de eficiencia energética en Chile que es ambiciosa para los términos latinoamericanos. En Chile se dictan una cantidad de leyes que a uno lo abruman. ¿Va a resultar esto, no? Sí, lo que tiene muy interesante esta ley, que de algún modo va en el camino de las reducciones más baratas de emisiones de gases de efecto invernadero, porque lo que busca es ser más eficiente con lo que ya existe. Y la verdad que está tomando, en el caso del transporte, la mejor experiencia internacional, sobre todo el caso de la Unión Europea, incluso China, Japón han sido pioneros, también Estados Unidos, después de la crisis del petróleo de los 70, de Estados Unidos también desarrolló su ámbito normativo para los mercados automotrices. Y lo que hay interesante acá es que no es solo una ley, hay una política de Estado. Los últimos 3 gobiernos han estado empujando primero la discusión de la ley y ahora la implementación. Y lo que es novedoso ahí es que por primera vez el mercado automotriz nacional desde febrero de este año tiene una norma que exige que los importadores de automóviles del conjunto de vehículos que venden sea más eficiente. No vehículo a vehículo, sino que en el promedio de lo que vendió todos los años tiene que ser más eficiente. El importador. El importador. O sea, el señor que importa cualquier marca, la media es lo que se va a medir. Exactamente. Entonces sí, porque muchas veces la estrategia comercial de algunos importadores es vender vehículos grandes, SUV, que algunas veces parecen desproporcionados por una ciudad, pero se venden. Bueno, él puede seguir vendiéndolos, pero para compensar eso tiene que vender una buena cantidad de vehículos más pequeños, incluso eléctricos, para poder compensar de forma tal de que su promedio sea compatible con lo que le exige la norma. ¿Y si no cumple, qué le pasa? Tiene multas, tiene sanciones. ¿Alta? Sí, tiene una multa significativa. Eso ya está operando, ¿no? Está empezando a contarse lo que están vendiendo desde febrero de este año hasta febrero del próximo, y al final del año se hace el balance y se aplican o no se aplican las multas. A ver, hablo desde la perspectiva del ignorante. ¿Le va a convenir a un importador vender puros autitos chicos, City Car o no? Para cumplir con la norma. Claro, sí. ¿Podría ser? Lo que va a ocurrir ahora y que ya se ve en el mercado es que se diversifican las ofertas. Antes estaban algunos muy concentrados en vehículos grandes, ahora están diversificándose a vehículos más pequeños, y también muchos están empezando a abrir la oferta de vehículos eléctricos, lo que es también bien significativo. Hay algo que me llama la atención. Ya están todas las políticas, le exigen esto, la multa, todo este tipo de cosas, institucionalidad. Y yo veo que las calles de Santiago, de un montón de ciudades en Chile, están llenos de motos que no son catalíticas, motores mosquito, que contaminan a veces 10 veces que un auto. Sí.
Dice, pero esto no calza, esto Claro, no conversa. Lo que ocurre es que ahí operan distintas cosas. Una es el mercado formal de los vehículos, que es un mercado donde operan actores económicos bien identificados y claros. Y en este otro caso son espacios que se dan en la ilegalidad para poder operar, aunque hay esfuerzos del Ministerio de Transporte de hacer periódicamente fiscalizaciones y sacarlo. Pero hay norma para motos que sean catalíticas, por ejemplo, no. Sí, no, las motocicletas tienen normativa. Lo que ocurre es que hay un segmento de... Las motocicletas son de 50 centímetros cúbicos hacia arriba. Entonces hay de 50 hacia abajo hay un espacio en el cual aparecen estos motores mosquito que se venden de forma informal. Pero está lleno de motos que no son catalíticos en las calles. Hay mucho. O muchas. Pero las que cumplen con la norma... Todos los importadores y fabricantes de motos tienen que cumplir las normas, que son normas siguiendo la Unión Europea. ¿Son y catalíticas esas motos? Y son catalíticas. No, si no, no podrían cumplir las normativas vigentes. Yo veo muchas motos humeando. Ah, bueno. Hay vehículos diésel que tienen un año y están humeando. Oye, a ver, veamos, un vehículo nuevo en Chile, nuevo, de paquete, comparado con un vehículo nuevo en Europa, ¿emite lo mismo? Chile es el país más avanzado en ese sentido en Latinoamérica. Y Sí. va del orden de 5 años detrás de la Unión Europea, que la Unión Europea a nivel internacional tiene los estándares más altos, tanto en emisiones de escape como material particulado, óxidos de nitrógeno que afectan en la contaminación de las ciudades, pero también en eficiencia energética, de forma tal de que esos vehículos sean lo más eficientes posible, independiente del tamaño que tengan. ¿Podemos comparar, por ejemplo, el vehículo nuevo europeo con el chileno? El que importamos acá. Mira, en promedio, hoy día un vehículo que se vende nuevo en Chile, te lo voy a decir en cuántos gramos de CO2 emite por kilómetro. Emite del orden de 160 gramos de CO2 por kilómetro que recorre. La Unión Europea está abajo los 110, 105. Hay una diferencia significativa, pero la Unión Europea empezó con su normativa el 2015. Nosotros partimos ahora el 2024. Pregunta, ¿no es el mismo auto? Porque uno diría, bueno, pues si es el mismo auto. Entonces, ¿no es el mismo auto? En promedio no es el mismo auto, porque nuestro mercado tiene orígenes distintos. Tiene origen chino, tiene origen japonés, tiene origen coreano. Brasileño. Tiene origen europeo. Mexicano. Tiene origen norteamericano. En ese promedio, el vehículo no es tan eficiente, por esos 160 gramos por kilómetro. Pero el país tiene una normativa que empieza a seguir a la Unión Europea, por lo cual de aquí al 2030 el mercado chileno va a ser bastante más similar al europeo. Y la gran cosa a destacar es que, lo que te decía antes, que es una política de Estado que se ha sostenido por 3 gobiernos, pero además es la primera norma de este tipo en Latinoamérica. Es el primer país que está siendo usado como referencia por algunos organismos internacionales para decir, bueno, lo está haciendo Chile, ¿por qué no lo hacen los demás países? Oye, si esto es así, si nosotros estamos adelantados, estamos acercándonos a los europeos, quiere decir que algunos mercados de los que importamos van a quedar fuera de norma. Brasil, México, algunos chinos. ¿Podría ocurrir? Sí, ha pasado antes. Cuando empezó la norma esta que se llamaba de los catalíticos en la década de los 90, todo lo que era de procedencia latinoamericana quedó fuera del mercado chileno. Y fue una cosa bien dura. Ahora, como están bastante diversificados los fabricantes, tienen la opción de incorporar productos que tienen de otros mercados, sobre todo europeos, y traer al mercado acá. La verdad que lo que se ha visto es que han diversificado más que quedarse fuera, sobre todo ahora con la norma de eficiencia energética. ¿Cuándo en Chile se debiera terminar la venta de vehículos con combustible, a combustión, con motores a combustión? El 2035. En la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que se preparó en el gobierno del presidente Piñera, se acordó en un grupo bien amplio, se hizo toda una discusión participativa y se llegó al acuerdo de que el 2035 no debieran importarse más vehículos livianos, vehículos particulares de ese tamaño, sedanes, hatchback, SUV, a combustión, y tampoco maquinaria minera a combustión, de forma tal de que la industria del cobre avance progresivamente aquí a esa fecha en la sustitución de esos vehículos. Los camiones de la gran minería del cobre emiten el 5% del CO2 del país. ¿Y cuándo tendrían que salir de la circulación los que ya están? Yo me compro uno el 2034, ¿qué pasa? No, eso no hay problema, porque tú lo puedes seguir operando hasta que puedas cumplir los requisitos que te pone la revisión técnica para seguir en circulación. Yo no sé si esto está avanzando o no, y hago esta pregunta porque resulta que sí, está hasta el asunto del 2035 también en Europa, sí. En Inglaterra hasta el 2030 y después atrasaron al 2035, se dieron cuenta que no alcanzaban. Pero resulta que Estados Unidos, China, Japón, España, Alemania, Francia no adhieren a esta norma. Y son mercados gigantescos. Entonces, algo está pasando a nivel mundial, ¿no? Estados Unidos se adhiere,
pero no adhiere por los estados. Los estados más significativos están adentro, partiendo por California. Pero otros no adhieren, ¿no es cierto? Los otros no adhieren, pero los que ya están adentro... ¿Y China? China, la verdad que su problema, del punto de vista que uno mira aquí, es cómo avanzan más rápido en la descarbonización de su matriz eléctrica, porque todavía tiene mucho carbón, pero el camino chino está súper bien trazado en la dirección de adoptar los vehículos eléctricos. Pero van a dejar el 2035, no se han comprometido. No lo han puesto a eso. como fecha, pero las ventas en China hoy día son las más altas en el mundo de vehículos. Y el año pasado ya el 18% de las ventas de vehículos en el mundo fueron eléctricos, liderados por China. Alemania y Francia tampoco adhieren, porque los alemanes están en un problema, ¿no? Con sus autos. El peso de la industria automotriz en la economía alemana es muy significativa, y el peso también de los sindicatos. Pero hay un esfuerzo grande por las compañías más grandes de la industria alemana y europea en general, que están avanzando rápido. Nosotros en el International Council of Clean Transportation hacemos todos los años un ranking de qué tan cierta es la descarbonización de las 20 fabricantes más grandes de automóviles en el mundo. Y lo que uno está viendo es que partieron liderados por Estados Unidos y China, principalmente por Tesla y BYD, pero han ido sumándose otros fabricantes chinos en los niveles más altos de ranking, y están subiendo los europeos. Los que se están quedando atrás son los japoneses. Los europeos y los norteamericanos anunciaron que iban a parar las importaciones de autos eléctricos chinos. Algo está pasando, ¿eh? Sí, de todos modos, lo que está pasando ahí es que se están dando cuenta que el futuro de la industria automotriz depende de quién es capaz de producir competitivamente vehículos en la próxima década. Y ahí lo que está detrás, que del punto de vista de la política o la geopolítica es bien interesante, es que la industria automotriz se puede adaptar. La que no se puede adaptar es la industria del petróleo. Y ese es el punto más significativo. La velocidad de avance ahora no depende tanto del fabricante de automóvil, depende de la gran industria petrolera y la refinación que está vinculada a ella. Y ese es el punto central, porque esa es una industria que tiene que de algún modo comenzar a desmantelarse. Y ese es el desafío. Por eso la discusión del 2035 o el 2030 se hace ahí más estresada que en la discusión solo del fabricante de automóvil. Vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar preguntas planteadas. A ver, en Chile, ¿el auto va a ser eléctrico o va a ser a hidrógeno? ¿Cuál van a ser? O van a ser las dos, pero ¿cuáles van a ser las alternativas? Dos, el precio de la electricidad en Chile, está bien, puede ser más barato, pero el precio de la electricidad en Chile es alto en comparación a otros países. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que esto baje o no? Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. Conversamos con Gianni López y las preguntas quedaron planteadas. La primera, en Chile, ¿cuál va a ser la alternativa mayoritaria? Puede haber de las dos. ¿Autos eléctricos o a hidrógeno verde? Muy buen punto. Todas estas polémicas son potentes. Se nos olvida que hoy día hay vehículos a gasolina y vehículos diésel. Hay una distinción ya, y la distinción la define algo tan simple como el tipo de uso. Cuando son vehículos de uso intensivo de trabajo, conviene usar vehículos diésel, porque el diésel en el ciclo termodinámico es mucho más eficiente que un motor a gasolina. En el caso del hidrógeno y la electricidad con batería, también hay diferencias. Lo que está muy claro hoy día es que en operaciones urbanas, de distancias de menos de 300 o 400 kilómetros, las baterías son y van a ser imbatibles. Entonces, todo lo que sea operaciones
de uso intensivo. En ese escenario, hoy día las baterías son competitivas. Es decir, hoy día si tú miras buses en Chile, hace sentido que sean eléctricos. Operan menos de 350 kilómetros, en recorridos muy claros. Distribución de última milla. Tú puedes ver por todas las ciudades. En Punta Arenas la distribución de última milla es con vehículos eléctricos. Entonces, donde hay oportunidades, las baterías compiten muy bien. Donde no tiene tanta competitividad aún es en distancias mayores que zonas urbanas. Por ejemplo, sobre 500 kilómetros te va a costar la operación de camiones en distancias superiores a 500 kilómetros. 1000 kilómetros para sustituir camiones diésel no es trivial. No es trivial del punto de vista de la autonomía del camión y no es trivial del punto de vista de las soluciones de recarga. Entonces ahí aparece el hidrógeno bien competitivo. Entonces uno se imagina que donde están las oportunidades de las baterías van a ser bien difíciles de vencer. Por ejemplo, en automóviles particulares no tiene mucho sentido que sean de hidrógeno. Pero sí en vehículos que demandan mucha energía o mucha autonomía, el hidrógeno va a ser muy competitivo. Entonces uno se puede empezar a imaginar un mundo en vehículos de trabajo de larga distancia a hidrógeno con centros de donde se distribuye hidrógeno, vehículos de distancias más cortas, sobre todo urbanas, baterías. Oye, ¿qué se hace con las baterías? Hay toda una polémica porque dice las baterías son extremadamente contaminantes, las baterías tienen una vida útil. Los autos eléctricos son autos que requieren de poca mantención, porque son autos que pueden durar muchísimo. Claro. Frenos, sistema del tren delantero y nada más, no tienen nada más. Entonces, pero las baterías, ¿qué se hace con las baterías? Hay distintas soluciones con las baterías. Tú tienes soluciones de reciclar baterías en otras aplicaciones, sobre todo en almacenamiento de energías renovables. Tú sabes, las energías renovables tienen ciclos que no coinciden la oferta con la demanda, entonces tú acumulas cuando tienes sobreoferta. Pero estas baterías cuando estén malas, cuando hay que botarlas. Se pueden reciclar también. Pero no se te olvide que hoy día los vehículos de combustión emplean toda una batería, se importan 500.000 vehículos al año con baterías de plomo, más 500.000 baterías al año de plomo para repuesto. Entonces ya el país tiene una capacidad de hacerse cargo del reciclaje de baterías, también va a tener que construirla para el caso de las baterías de litio. ¿Hay todo un plan para que haya lugares para enchufar los autos eléctricos? Porque no sé, en los edificios, por ejemplo, el señor deja el auto en el estacionamiento, no hay dónde enchufar el auto, o sea, como que mira, ahí no está funcionando eso, hay ¿no? que hacer una distinción bien clara. Somos un país en desarrollo. El vehículo más vendido en nuestro mercado cuesta del orden de $10.000. En los países desarrollados, los vehículos más vendidos, por ejemplo en Estados Unidos, el Toyota Camry, que es el sedán más vendido en Estados Unidos, cuesta $23.000, por lo cual la diferencia entre un vehículo convencional y un vehículo eléctrico en Estados Unidos no es tan grande, por lo cual es más fácil avanzar con la incorporación de vehículos eléctricos en el mercado de automóviles privados. En países como el nuestro, en que la diferencia es mucho más grande y no puede ser cubierta con subsidios, porque los subsidios son para otras necesidades mucho más urgentes que estar ayudando a la gente a comprar automóviles. En esos espacios como los nuestros, hay otros lugares donde va más rápido. Transporte público. Si tú miras hoy día en transporte público, los sistemas de recarga que tienen son realmente líderes a nivel mundial. Los sistemas de recarga que tienen los buses de red en Santiago, o lo que tiene el sistema de buses en Antofagasta, o otras regiones que vienen ahora. Si tú miras la solución para los vehículos de última milla, que hay muchos circulando en Santiago, haciendo delivery con Mercado Libre y otros, ellos han resuelto sus sistemas de recarga muy rápido. Entonces, donde están las oportunidades, donde hay casos de negocio, las soluciones de recarga llegan. Cuando empiezan a proliferar los vehículos eléctricos particulares, también se va a dar una solución de esa forma. Ya, pero ahora el señor que compra está fregado. Es como un suicida ese. No tiene dónde cargar. En su edificio no tiene dónde cargar. Sí, hay soluciones que se van dando. Las compañías como Voltex, Decopeco, Enel, están dando soluciones a cada uno de los clientes. Tienen acuerdos con los fabricantes e importadores de automóviles para darles solución. Pero la demanda más grande está concentrada hoy día en vehículos de trabajo y todos esos tienen la solución de recarga disponible. ¿Qué es lo que es? Una pregunta súper simple, pero yo creo que la gente no sabe. ¿Qué es el hidrógeno verde y cómo funciona como combustible? El hidrógeno... Porque dicen que este es el nuevo Codelco chileno. Tenemos hartas oportunidades por la descarbonización global y ojalá seamos capaces de aprovecharla en el cobre, el litio y el hidrógeno verde. A ver. El hidrógeno se produce de distintas formas. Por ejemplo, la refinería de Concón, acá de NAP, tiene producción de hidrógeno propia
con una compañía que les presta que le hace el servicio, y se produce a partir de gas natural. Pero como es de gas natural, tiene una huella de carbono significativa, por lo cual no es un hidrógeno verde, es un hidrógeno gris. Por lo cual en ninguna de las estrategias serias de descarbonización se considera el hidrógeno gris como una alternativa. Si uno quiere producirlo verde, tiene que producirlo con energías renovables. Y con energía eléctrica renovable y agua, uno produce hidrógeno verde. Y ese hidrógeno verde después uno lo almacena en un estanque y lo lleva a la típica solución para poder usarlo dentro de un vehículo, que es una celda de combustible que con hidrógeno, oxígeno, produce electricidad y con eso se alimenta un motor eléctrico. En esencia, los motores de hidrógeno, los vehículos de hidrógeno son vehículos eléctricos, que incluso llevan baterías porque cuando frena, en la batería recoge la energía del frenado. Entonces, en ese sentido, si uno quiere avanzar en la descarbonización, la solución es producir el hidrógeno renovable y ese es el hidrógeno verde. Ahora, ¿por qué están más avanzados los autos eléctricos que los de hidrógeno verde? Porque se ha ido dando primero la tecnología de las celdas de combustible, antiquísima en electrolización también. Lo que se ha ido dando es un despertar más temprano en términos de competitividad comercial de los vehículos a batería. En ese sentido lleva 10 años de avance respecto a los vehículos de hidrógeno. Pero a medida que han ido avanzando se han ido haciendo más evidentes los espacios donde los de batería son menos competitivos, como te decía un rato atrás, en el caso de la operación de vehículos que requieren más energía o más autonomía, y empieza a aparecer un espacio significativo para los vehículos de hidrógeno y empieza a producirse esta... Esos son los buses, los camiones, buses de larga distancia, los camiones, claro, etcétera. Y vehículos que requieren mucha energía, por ejemplo, vehículos frigoríficos. Todos esos vehículos requieren más energía que lo que puede aportar las baterías, por lo cual ahí se da un espacio y empieza una efervescencia. Ahora en Estados Unidos que hay una normativa, por ejemplo, muy fuerte en California, que el 37% de los camiones nuevos que se vendan en California tienen que ser cero emisiones. Están distintas compañías como Nikola, que es como similar a Tesla, pero está el Nikola, dividieron el nombre en dos. Nikola produce camiones eléctricos y camiones de hidrógeno para satisfacer la demanda que está generando California. Pero también en Europa ya Volvo ha anunciado que va a tener una gama de camiones a hidrógeno. MAN está lanzando este mes de junio un camión de hidrógeno en Europa. Entonces hay una oportunidad que se empezó a ver y por eso se empezaron a mover en esa dirección las fábricas. ¿Hay alguna posibilidad de fabricar baterías en Chile? ¿Competitivas, que podamos competir con los chinos, con no sé quién, o no? Hay una oportunidad seria que la Corfo estaba proponiendo de fabricar componentes para baterías. Por ejemplo, cátodos para baterías, que permitan vincularse a alguna cadena de valor. Lo que ocurre es que para poder generar grandes inversiones tú tienes que estar cerca de mercados importantes. Por ejemplo, si Chile fuera un proveedor de una industria de vehículos eléctricos en Brasil, podría ser un escenario bien potente. Y por primera vez Brasil está dando señales de querer ir más allá del etanol, que ha sido toda una traba en la descarbonización de su fabricación de vehículos. Y hay, al parecer, la posibilidad de que empiecen a anunciar pronto una estrategia de industrialización al respecto por parte del Ministerio de Industria brasileño, de que se va a promover los motores y los vehículos eléctricos en Brasil. Y ahí Chile podría estar cerca de una cadena de valor valiosa que tiene un mercado grande, y ahí se hace más fácil esto de ser proveedor de la industria de batería o proveedor de la industria de automóviles. ¿Qué incentivo hay hoy día para que alguien compre un auto eléctrico? ¿Cuál es el incentivo? Hoy día en la licitación de recorrido de buses en Santiago, voy a insistir. De buses sí, claro. Pero donde hay espacios para que haya vehículos eléctricos en Chile hay muy buenas condiciones. Lo que ocurre es que un poco lo que te decía antes, si hay vehículos eléctricos que todavía cuestan más caro que los vehículos de combustión, esa forma de reducir, la única forma de reducir esa diferencia es que ya está en marcha la norma de eficiencia energética que obliga a los fabricantes a tener una estrategia para vender vehículos eléctricos, o si no, no va a poder cumplir con la norma. Y la otra es dar facilidades. Hay descuentos de tasas de importación. Hay permiso de circulación. También. Pero todavía el gap es un poco mayor, pero a medida que madura la comercialización de nuevos vehículos, tú vas a ver que va a crecer las ventas de vehículos particulares, pero en los segmentos donde están las oportunidades ya se están aprovechando. Se está midiendo mucho la huella de carbono, ¿cierto? Y nosotros estamos lejos de los mercados. El comercio internacional se hace por vía marítima y se hace a través de barcos, y los barcos tienen tremendos motores y contaminan como locos. ¿Hay alguna posibilidad que se reduzca la huella de carbono chilena cambiando el transporte marítimo? ¿Se ve algo de eso o no? Mira,
total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, el transporte mundial tiene el 27%. De ese 27%, la gran mayoría es transporte terrestre. El transporte marítimo y el transporte aéreo aportan del total de ese grupo, más o menos el 10% cada uno. Entonces, si hay una huella de carbono asociada al transporte por vía marítima, esa ya está siendo afrontada con distintas soluciones. Por ejemplo, el hidrógeno verde es una solución que se plantea también para el transporte marítimo. Pero es un espacio en que ya se está avanzando también con soluciones tecnológicas y se ve que la industria naviera puede, aquí al 2050, tener una reducción significativa de su aporte en las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya, entonces hay que comprarse un auto eléctrico, una cosa así, si es que uno tiene la plata. Entonces, estamos en una economía en desarrollo, por lo cual uno no puede esperar que subsidie el Estado la compra de vehículos, porque los vehículos no lo compra la gente que tiene menos recursos, la compra gente de nivel de clase media o relativamente más acomodada que el resto. Pero hay taxis ya eléctricos. Hay un buen resultado con los taxis, ha habido harto empuje por parte del mismo Ministerio de Energía y el Ministerio de Transporte, pero también Uber ahora tiene servicios de, tú puedes elegir en la aplicación que te atiendan con vehículos eléctricos, hay todo un modelo, la generación de un modelo de negocio, hay unos emprendedores ahí detrás que arriendan los vehículos a los que quieren conducir. Es decir, donde hay oportunidades se están dando las condiciones en Chile y seguimos liderando en distintos ámbitos. Por ejemplo, lo que te decía, última milla es significativo en Chile. No en cualquier país uno va y andan distribuyendo las mercancías en vehículos eléctricos. Eso es una cosa bien potente de acá. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión.